ustedes, como la gran mayoría de las personas, aprenden de manera eventual a manejar una hoja de cálculo llamada Microsoft Excel. De hecho, es la hoja de cálculo más común entre todos los sistemas de todas las paqueterías de Office. Sin embargo, no es la única y de hecho vamos a aprender hoy a utilizar una que es muy similar a al Excel de Office, en donde pues, el concepto sigue siendo lo mismo, columnas denotadas por letras, filas denotadas por números, y al final de cuentas se forman pequeñas celdas en esa intersección de columnas y de filas. Al final de cuentas también lograremos hacer un trabajo muy parecido al de una tabla, sin embargo, tiene mucho mayor potencial Excel, es una herramienta muy poderosa y con él todas las hojas de cálculo. Ustedes pueden encontrar en diferentes esquemas, por ejemplo, OpenOffice, que es una versión gratuita de una paquetería muy similar a la de Microsoft, inclusive Numbers, que es, mande. Estamos en esta cuenta Andrea Rodríguez, José de Jesús, Tadeo, Alexa Íñiguez y Cristian. Es que estamos en el seminario haciendo un trabajo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. De nada. Ok. Entonces vamos a analizar una hoja de cálculo provista por Google o Google o Google, como le quieran llamar. Para lo cual entonces ustedes lo único que necesitan es iniciar cualquier navegador, Safari, Chrome, Firefox, y haber hecho login con su cuenta de Google, si no, no va a ser posible. Yo ya tengo ahí mi cuenta, ya estoy con sesión iniciada en la plataforma Google, creo que es la manera en que se pronuncia, y pues accedemos al website madre de este monstruo de las tecnologías, que es google.com. Bueno, aquí me hace la aclaración de que el cliente es Safari. Y pues nos aparece esta interfaz. Nosotros daremos clic en los 9 puntos que están junto a mi imagen de usuario y aparecen todas las apps provistas por Google para sus usuarios. Hay un montonal de apps, alguna como por ejemplo Meet, que es una app que les gusta mucho a ustedes, pero la que nos interesa es hojas de cálculo. Y vamos a ingresar a ella. Entonces, pues, repito, es una hoja de cálculo que está disponible en cualquier momento, inclusive y por ello no es necesario que utilicemos ni siquiera una memoria USB para transportarla o enviarla a través de un correo electrónico, tampoco será necesario, sino simple y sencillamente compartir un vínculo. Ustedes darían aquí en más para agregar una hoja de cálculo en blanco. Yo voy a utilizar una que ya tengo en virtud de que ahí ya tengo el formato, digamos, preestablecido. Un formato que ya diseñé yo, únicamente con líneas y sombreados, cosa que ustedes a estas alturas, pues es lo que ya han aprendido con la maestra Alma. Sin embargo, aprovecharemos el conocimiento que ya tenemos en cuanto a la metodología, a lo procedimental del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor para hacer una hoja de cálculo en donde apliquemos nuevas herramientas de Excel. Entonces voy a ingresar al m.c.d. Dejen ver si estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Esta es una hoja que ya tengo previamente elaborada, pero voy a eliminar obviamente las fórmulas para poder mostrar el uso. Voy a eliminar todo esto y todo esto también. Esto lo voy a hacer un poquito más pequeña. También lo hago más pequeño. Inclusive esto también los puedo hacer un poquito más pequeños para que se alcancen a visualizar. Voy a eliminar esto, esta y esta. Vamos a aprender hoy entonces 4 herramientas de Excel que las aplicaremos para elaborar una hoja de cálculo
que desarrolle el procedimiento propio de el máximo común divisor y, si el tiempo lo permite, una para elaborar el procedimiento del mínimo común múltiplo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Trabajaremos con estos valores: 240, 360, 500 y 750. Y la primera herramienta que vamos a aprender a utilizar se llama validación de datos, que nos proporcionará, nos dará la facilidad de contar con una lista para, en algunas celdas, limitar los valores posibles justamente a los de esa lista. Esto pues ya lo tengo aquí previsto, pero voy a borrarlo. Quitar validación, ahí está. Yo necesito que en todas estas celdas yo únicamente pueda escribir números primos. Esa es la restricción que necesito. Y eso, lo reitero, lo haremos con la herramienta validación de datos. Eso dependiendo la interfaz de Excel que ustedes manejen, pero siempre acá arriba hay algunas pestañitas. Creo que está en la pestaña de formato en las últimas versiones de Excel. Pero lo que tienen que buscar ustedes es la herramienta validación de datos. Es una herramienta que nos permitirá hacer una restricción en cuanto a los posibles valores que aparecerán en esa celda. De manera que si yo escribo un número que no es primo, pues no me permita ingresar ese valor. En cuanto yo doy validación de datos, me aparece lista a partir de un intervalo, que eso implicaría que en algún lugar de mi hoja de cálculo yo tenga enlistados los posibles elementos. Pero no, únicamente voy a hacer una lista de elementos. Y como ustedes podrán observar, aquí dice elementos separados por comas. Aquí nos podrían hallar, pero si yo escribiera los números primos 2, 3, 5, 7, pues no acabaría, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo así únicamente para mostrar lo que puede suceder. Si los datos no son válidos, le voy a pedir que rechace la entrada, que no permita que se introduzcan datos y además que me muestre un texto de validación. Voy a poner así, cuidado, solo números primos. Vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Ojo, nada más puse números primos, estos 4, 2, 3, 5 y 7. Ahorita les muestro cómo poner una mayor cantidad de números primos. Pero en cuanto le doy guardar, aparece este triangulito en estas celdas. De manera que si yo presiono el triangulito, me despliega un menú del cual yo podré elegir los valores que guste. 2, 3, 5, 7. ¿Qué pasaría si yo escribo, porque también puedo escribirlo, el número 4? Ha ocurrido un problema, ¿verdad? Cuidado, solo números primos. Me arroja el mensaje que yo programé en la hoja de cálculo para que regrese en caso de no introducirse el número que necesitamos. Bueno, eso únicamente lo hice para mostrar qué sucede cuando introduce ciertos valores separados por comas y en la validación de datos, y también para ilustrar qué sucede cuando nos escapamos de ello. Pero nosotros necesitamos que aquí estén los números primos. Entonces, pues nada más sencillo que googlearlos, ¿verdad? Tengo en el chat. Sí, efectivamente, Leonardo, será subido a Classroom. Es la actividad que ya está colocada allí. Y pueden subirlo si lo hacen desde su computadora o si lo hacen desde las hojas de cálculo de Google, únicamente con que escriban el vínculo y yo pueda acceder a ese vínculo. Bueno, vamos a googlearlo. Números primos. Vámonos a algo más poderoso. Números primos al 500. Ojo que recordar, los necesitamos separados por comas. Entonces, aquí nos aparecen separados por espacio, pero puedo seguirle buscando y aquí, ¿verdad? En esta página nos aparecen separados por comas. Ya está aquí una lista de los números primos hasta el 499, que es el previo a 500 más grande. Lo selecciono, copio y me regreso a la hoja de cálculo en la que estoy trabajando. Datos, validación de datos,
Y en lugar del 2,3,5,7 que había escrito, el cual voy a borrar, voy a pegar esto que copié de aquel website para que me muestre los números primos al 500. Lo guardo. Y aquí están todos los números primos. Hasta el 500. Muy difícilmente nos vamos a escapar de esos valores de números primos. Pudiera ser, pero es muy poco probable. Entonces, pues ya yo le puse a estas celdas esa restricción. Primero, la posibilidad de que me muestre un menú con las opciones que puedo introducir. Y luego la restricción de que si no utilizo esas opciones, pues rechace la entrada. Por ejemplo, si yo escribo aquí 500, el cual todos sabemos que no es un número primo, pues me lo rechaza, ¿verdad? Y donde lo más apropiado sería a partir de este momento seleccionar uno de los elementos que integran el menú desplegable. Eso en cuanto a la validación de datos. Es la primera herramienta que aprendemos a utilizar. Siguiente herramienta. Necesitamos que aquí, una vez elegido un número, pensemos en el número 2, necesitamos que en este espacio aparezca la división de 240 entre 2. Bueno, para eso yo tendría que utilizar igual la celda A1 es la que contiene al 240, entonces le doy clic. Entre, que es una diagonal, la celda E1, que es donde está el valor de 2. Si yo hago eso, pues efectivamente aparece ahí 120. Y como ya lo han visto en sus clases de cómputo, si yo tomo desde la esquina inferior derecha la celda, puedo arrastrar la función hacia donde yo lo recorra, sea abajo, o sea a la derecha, o a la izquierda, o arriba. Nada más que aquí nos vamos a encontrar con un problema. Se los notifico desde antes de que suceda ese inconveniente. División entre 0. Nosotros no podemos dividir entre 0, es una imposibilidad matemática. ¿Y por qué estamos dividiendo entre 0 si la fórmula aquí nos mandaba a dividir entre la celda E2? Bueno, lo que pasa es que en realidad en Excel, la información que tiene Excel es que tiene que dividir el número que tiene en la celda de arriba entre el número que tiene 4 celdas a la derecha y una arriba. De tal manera que en esta otra fórmula está dividiendo el número de arriba, B1, entre el que está 4 celdas a la derecha y una hacia arriba. Bueno, y aquí es donde vamos a aprender la siguiente herramienta de Excel, anclaje de celdas. Si yo quiero que al recorrer una función no se mueva de una columna o de una fila, vamos a utilizar el signo de pesos. Nada en este mundo que no se pueda arreglar con dinero. ¿Qué necesito yo? Que al recorrer esta celda, esta fórmula, no se salga de la columna E. Entonces, pues le voy a poner el signo de pesos antes de la columna E. Como siempre que sobornas a alguien, por adelantado. Entonces, ahora sí, arrastro y efectivamente me hace la división porque está bloqueado el movimiento de la columna E, está anclado en la columna E. Y eso, pues me servirá para arrastrar nuevamente. Y de manera que inclusive en esta de aquí, hace la división D1 entre E1. Y ahora sí estamos listos para arrastrar esta fórmula hasta abajo. Una cosa nos encontraremos, o nuevamente división entre 0. Sí, porque no hemos introducido los valores de aquí. Pero vamos a dejarlo listo para que ahora sí únicamente sea cuestión de experimentar. Arrastramos esto. Y aquí aparece lo que les mencionaba, división entre 0. Pero pues vamos a buscar ahora otro número capaz de dividir a los 4. Y pues posiblemente sea el número 3, ¿verdad? No, porque aquí me aparece un número decimal. Bueno, vamos viendo con el número 5. Ese sí, ¿verdad? Sí que los ha dividido. Y de hecho creo que ya serían todos
creo que no habría más números capaces de dividirlos a todos, porque si vuelvo a calar con el 5, no, ¿verdad? Hago la prueba con el 7, tampoco. Hago la prueba con el 11, tampoco. Y así me la puedo llevar. Siguiente número sería el 13, tampoco. Y pues sucederá que no lo vamos a encontrar, y una manera muy rutinaria o muy arcaica de saber si ya no hay más números, pues sería llegando al más pequeño, que es el 24. De 13 sigue 17 y tampoco los divide, ¿verdad? Y sigue 24 y tampoco no, perdón, 19, tampoco los divide. 23 creo que también es primo y tampoco los divide. Ya nos estaríamos pasando. Por lo tanto, bueno, ya sabemos que esto es así. El máximo común divisor sería el producto de todos los que queden en este lugar. Y bueno, vamos a hacer el cálculo del máximo común divisor, no utilizando la función m.c.d. Lo vamos a hacer para practicar nuevas cosas. Y hay una función que contiene todas las hojas de cálculo, que es la función producto. Esa función, a diferencia de utilizar la estrella para multiplicar, la función producto nos sirve para multiplicar números que están en un rango juntos. Por ejemplo, producto, abro paréntesis, y selecciono todas las celdas desde la E1 hasta la E16. Y lo cierro. ¿Qué va a hacer Excel en este caso si doy Enter? Bueno, perdón, no Excel, hojas de cálculo de Google. Va a multiplicar todos los valores de las celdas. Eso implica que no va a multiplicar los valores vacíos, sino únicamente 2 y 5. Y ahí está. De manera que estamos dejando esto previsto para que si utilizo números más grandes, pues podamos hacer el cálculo del máximo común divisor. Entonces ya hicimos validación de datos, que es una lista, la que está aquí. Ya hicimos anclaje de celdas, que es colocar el signo de pesos. Y ahora vamos a hacer la revisión con la función sí. Vamos a recordar algo que se mencionó en clases. Excel nos provee una fórmula para directamente sacar el máximo común divisor, y si lo provee Excel, que es el dominante en este caso, todas las demás hojas de cálculo están basadas en las funciones que se desarrollan en Excel. Por lo tanto, yo puedo utilizar la función m.c.d. Abro paréntesis y selecciono las 4 celdas donde están los números a los que les quiero calcular el máximo común divisor. Cierro paréntesis y doy Enter. Efectivamente es 10. Vamos a utilizar una función que se llama sí para establecer una prueba lógica, la cual nos ayudará a determinar si este número efectivamente es el máximo común divisor, si el procedimiento que hemos desarrollado es correcto. Vamos a utilizar la función sí, igual sí, y abro paréntesis. Lo primero que necesitamos es la prueba lógica. La prueba lógica es una evaluación comparativa entre dos cosas utilizando el signo igual o alguno de los mayores o menores que. En este caso, yo voy a comparar el contenido de la celda I1 con el máximo común divisor, que está en la celda G4, pero no voy a apoyarme de esa celda. Me detengo un momento porque tengo un mensaje en el chat. Yasmín, no he tomado asistencia hasta el momento. Regresamos. La función sí, abro paréntesis. El contenido de la celda I1 tiene que ser igual al máximo común divisor de estas 4 celdas. Si eso es correcto, se cumple que ese valor de la celda I1 sea igual al máximo común divisor de las celdas A1 hasta la D1,
Entonces necesito que me regrese un valor. Lo separo por comas, abro comillas para citar el valor que quiero que aparezca y le voy a poner, ustedes pueden poner lo que quieran, yo le voy a poner correcto. Y cierro comillas. Ese es el mensaje que aparecerá si en la celda I1 efectivamente se encuentra el valor del máximo común divisor. Pero también es necesario indicar qué sucederá si no se cumple la prueba. Si el valor que está allí no es el máximo común divisor, pues voy a poner entre comillas incorrecto. Y cierro paréntesis. De manera que Excel siempre va a estar, bueno, Excel no, perdón, hoja de cálculo de Google, siempre estará evaluando la celda I1 para saber si se cumple lo que estoy proponiendo. Y efectivamente aquí está correcto. ¿Qué pasaría si yo todavía no pongo el 5? Pues es incorrecto. ¿Qué pasaría si yo pongo el 5 y luego me voy de vuelo y le pongo el 17? Además de saber que porque aquí aparecen números decimales, pues tengo esta prueba. Y a lo que sirve en este momento es para lograr determinar efectivamente si estamos haciendo correctamente el máximo común divisor, pero además de eso, estamos aprendiendo otra función perdón, digo mucho Excel, de hoja de cálculo de Google, una función que hace una prueba lógica. La única función que me falta por compartir el día de hoy es concatenar. Voy a borrar esta celda porque no la necesito. Concatenar, cuya etimología u origen de la palabra tiene que ver con unir una pedacera que tenemos en muchos lugares. En este caso, una pedacera que pueden ser textos que tengo prediseñados, unirlo con valores de celdas que se encuentran dentro de la hoja de cálculo. Para eso nos va a servir la función concatenar. Y bueno, la escribimos así. Igual, concatenar, abro paréntesis, y a partir de aquí tengo que poner separados por comas todos los elementos que me interesan. Entre comillas si es un texto prediseñado y sin comillas si es el valor de una celda. O inclusive una operación con celdas. Concatenar. Y le voy a poner así, MCD, máximo común divisor, abro paréntesis, y cierro comillas. Porque voy a hacer como un monstruo de Frankenstein, en donde pegamos de muchos lugares. Lo primero que voy a pegar en esa celda es el texto MCD paréntesis. Y ese siempre va a aparecer inevitablemente. Coma. Lo que quiero ahora es el contenido de la celda A1. Coma. Si yo pongo inmediatamente el contenido de la celda B1, me los va a poner pegados y van a aparecer un solo número. Entonces voy a poner comillas, espacio, comillas, para que coloque ahí en medio un espacio. Y ahora sí, coma, celda B1. Y después nuevamente, comillas, espacio, comillas, coma, C1, coma, comillas, espacio, comillas, D1. Ah, perdón, me salí. Estaba aquí, coma, D1. Concatenate, que supongo que es la traducción de concatenar. Ahí tengo ya 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedazos que estoy juntando y que la celda me va a mostrar. Bueno, coma, me falta otro pedazo. Abro comillas, cierro paréntesis, doy igual y cierro comillas. Un pedazo más que voy a pegar aquí es el contenido de la celda I1. Y ahora sí, cierro paréntesis. Bueno, les recuerdo también, yo sé que son muchas sintaxis muy especial, pero el video se sube
y se comparte en Classroom para que tampoco estén así como que súper mortificados. Esperemos que funcione apropiadamente. Ahí está. MSD de 240, 360, 500 y 750 es igual a 10. Y eso lo podemos hacer con cualquier número. Vamos haciendo 750, 1250, 5000 y 20.500. Bueno, únicamente por ensayar. Y chequen, aquí en automático me está arrojando la respuesta incorrecta. Lo cual significa que entonces necesito una mayor cantidad de números primos colocados en este lugar. Bueno, todavía se puede dividir entre 2. No, ¿verdad? Entre 5. ¿Sí? Y los que me quedan una vez más entre 5. Y me estoy quedando sin tiempo, pero ya casi acabamos. Y ya, ¿verdad? Ya no podremos encontrar ninguno porque aquí tengo un número primo y acá otro número primo diferente. Y además aquí ya me apareció la validación de que es correcto. Bueno, jóvenes, prácticamente acabamos, pero me queda aún ver cómo se hace el mínimo común múltiplo. Y en el caso específico del mínimo común múltiplo, la única diferencia estará en estas celdas. Voy a seleccionar todas las celdas de la hoja de cálculo, las copio y las pego en este otro lugar. Voy a hacer algunos cambios. Primero voy a eliminar estas otras. Aquí pues a cambiarle, a ponerle minúsculas MCM en esta otra celda, a quitar en lugar de esto debe estar M.C.M. Y aquí abajo también en el concatenar, en lugar de MCD, deben de aparecer las minúsculas MCM. Muy bien. Y aquí, recuerdo, va a ser una fórmula más o menos larga, pero ustedes tendrán la posibilidad de disponer de este video una y otra vez. Estará on demand en la plataforma YouTube. Bueno, habitualmente me voy a regresar a la otra hoja y voy a copiar para pegar aquí lo que habitualmente teníamos. Efectivamente, ¿verdad? Pero ahora lo que necesitamos no es que haga la división, sino que además de hacer la división, tome la decisión de que si no es divisible este número entre la celda E1, me repite el mismo número. Y para eso utilizaremos nuevamente la función si. Bueno, voy a borrar y parto de la función si. Ojo con la prueba de validación. Estas se las comparto, no se preocupen ahorita más que por cómo se escribe. Residuo es lo que sucede al realizar una división y no considerar el punto decimal, nos queda un residuo. De hecho, cuando ustedes dividen en la casita, los residuos son los de abajo de la casita. Entonces utilizo la función residuo. El residuo de 750, es decir, entre 2. Si ese residuo es 0, eso significa que la división es exacta. Y en ese caso, el valor de esta celda tiene que ser justamente la división de A1 entre E1, pero recuerden que vamos a arreglar esto con billetes. Signo de pesos antes de la E. Coma. En caso de que no se cumpla que ese residuo sea 0, lo que necesito que aparezca en la celda que estoy trabajando es el mismo contenido de la celda de arriba. Y cierro paréntesis. Ojo, y antes de que se me pase, necesito bloquear también la columna E en la función residuo. Y doy Enter. Bueno, y a partir de aquí ya nada más es arrastrar. Y me lo llevo para abajo. Ok, aquí me pasa.
Y me sigo, ya no son divisibles entre 2, ya son divisibles, bueno, hay algunos entre 2. Chequen. Este 375 y este 625 no son divisibles entre 2. Por lo tanto, me los pasó igual hacia abajo. ¿Ya tengo divisibles entre 2? Sí, el 1250. Ya no hay divisibles entre 2. Si yo lo pongo, se repiten. Entonces me paso al número 3, a ver si de casualidad tampoco. No, sí, este divisible entre 3. Y nuevamente vemos otro divisible entre 3. Ya no. Ahora divisibles entre 5. Hay divisibles entre 5. Vuelvo a calar entre 5. Sigue habiendo. Vuelvo a calar entre 5 y sigue habiendo. Y ya encontramos el primer 1. Vuelvo a calar entre 5 y otro 1. Y teóricamente, si yo coloco el 41, aquí está, magazo. Revisión es correcto. Sí, efectivamente, no es en la búsqueda de lo práctico. Les recuerdo que existe la función m.c.m y con esa podemos calcular el mínimo común múltiplo. Pero lo que buscamos en esta sesión, en el proyecto de esta semana, es que además de reafirmar el procedimiento para el cálculo del mínimo común múltiplo y máximo común divisor, aprendamos 4 herramientas más de Excel adicionales a las que ya han aprendido en las clases de cómputo. Bueno, jóvenes, en virtud de que tenemos el tiempo encima, tengo otra clase enseguida, por ocasión única, no podré dar sesión de preguntas y respuestas, pero efectivamente el próximo miércoles que nos veremos en la escuela y que además de todo tenemos examen, un examen cortito y sencillo, esto por favor ténganlo en cuenta, la semana que entra tenemos clase un solo día y tenemos evaluación ese día. El examen no va a ser tan castigador, pero va a haber examen. Eso sería el próximo miércoles. Además, si surge alguna duda, el mismo miércoles me las pueden externar y si no, pues ya tienen mis números de contacto o podemos realizar una sesión extraordinaria de Zoom para aclaración de dudas. Eso lo podemos organizar para próximos días. Entonces, pues jóvenes, no me queda más que agradecerles su presencia en esta sesión, desearles que pasen un excelente puente y nos vemos pronto. Que Dios los acompañe, la Virgencita esté con ustedes y Profe. que ustedes les echen muchas ganas. Jóvenes, díganme, perdón. En el examen lo de máximo o un múltiplo. Vienen todos los temas que vimos en el curso. Muy bien, gracias. Gracias, profe. Thank you. Hasta luego, Dios los bendiga, échenle ganas.